Dios les bendiga a todos, iglesia. Le quiero dar gracias al pastor por darme la oportunidad de estar aquí en esta mañana y para mí es un privilegio siempre servir a mi iglesia. Qué maravilloso es cantar sobre la gracia de Dios, ¿verdad que sí? Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Nuestro hermano Sebastián decía que sin la gracia de Dios no seríamos nada, pero sin la gracia de Dios no existiría la iglesia. No estuviéramos aquí en el día de hoy alabando y glorificando su nombre y escuchando la palabra del Señor. Amén. En esta mañana vamos a dedicar nuestra atención al capítulo 2 del libro de Ruth. La historia de Ruth, que como describe el pastor y teólogo John Piper, el libro de Ruth contiene una historia que refresca y anima nuestras almas. He titulado el mensaje de hoy, Para Dios no hay casualidades. Y vamos a estar, como dije, estudiando a Ruth capítulo 2. Busquemos nuestras Biblias en Ruth capítulo 2. Yo voy a estar leyendo, usando la versión Nueva Biblia de las Américas. Amén. El domingo pasado, nuestro pastor utilizó el capítulo 1 para enfatizar la importancia de la comunidad de fe y nos advirtió del peligro de vivir en aislamiento. Recordemos, iglesia, que en medio de la adversidad, juntos nos fortalecemos. Pero ¿qué pasa cuando estamos separados? Nuestra fe se debilita. Ruth, capítulo 1, nos presenta a una mujer que padeció grande angustia y sufrimiento durante los últimos 10 años de su vida. Su nombre, Noemí. Vimos que Noemí había huido de la tierra prometida y de su ciudad natal de Belén con su marido Elimelech y sus 2 hijos para escapar de la escasez de comida y el hambre. Pero en lugar de experimentar una vida mejor en la tierra de Moab, ¿qué pasó? Lo que experimentó fue la dura realidad de la muerte. Poco después de llegar a Moab, su marido, su esposo, y después de tomar esposas moabitas, sus 2 hijos, ¿qué pasó? Murieron. Qué trágico, ¿verdad? Una vez que su marido y sus 2 hijos mueren, Noemí queda, ¿cómo? Viuda. Queda desamparada. Viuda sin la ayuda ni el apoyo de un ser masculino, de un esposo, en un mundo donde una mujer dependía de un hombre para el sustento económico. Y afectada por la angustia y el sufrimiento que le trajo la muerte de sus seres queridos, Noemí estaba convencida de que Dios mismo se había vuelto en su contra. Ella resume su vida con estas palabras en Ruth capítulo 1. Si vemos en el versículo 13, ella dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. En el versículo 20, ella dice, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y como dice al final del capítulo 1, ella regresa a Belén, una mujer amargada y ciega a la bondad de Dios en su vida. Pero como vamos a ver hoy en el capítulo 2, se me prendió Siri aquí. Pero como vamos a ver hoy en el capítulo 2, su amargura y su ceguera a la bondad de Dios está a punto de cambiar. Hoy entramos en el segundo episodio de esta maravillosa historia y usando las palabras de John Piper que mencioné al principio, espero que sea de refrigerio y ánimo para tu vida como lo fue para mí durante esta semana. Hoy quiero hacer algo un poco diferente. Hoy no traigo bosquejos ni tampoco divisiones en el texto, en la historia.
Hoy quiero que leamos lentamente este capítulo. Quiero que lo leamos versículo a versículo y dejar que la historia se desarrolle. Lo que queremos hacer es intentar meternos en la mente de los lectores originales cuando escuchaban esta historia por primera vez. Queremos ser parte de la historia. Queremos ver los rostros de los personajes de esta historia. Queremos sentir sus emociones. Queremos captar el peso y la profundidad de lo que se dicen unos a otros. Y eso nos hará detenernos y ver los detalles que el autor, que el narrador de esta historia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, nos quiere dejar ver en esta mañana. Amén. Todos conocemos al pastor y teólogo John Piper. ¿Quién no conoce a John Piper? Levante la mano. ¿Alguien que no sepa quién es John Piper? ¿Ok? Les recomiendo que se familiaricen, gracias, con John Piper. Gracias. John Piper originalmente no quería ser predicador. Su pasión era la biología y la medicina. Y durante su juventud planeaba estudiar para ser médico, hasta que un día se enfermó. Una enfermedad pulmonar que lo dejó en cama por 3 semanas durante sus estudios universitarios. Estando enfermo, por casualidad, comenzó a escuchar predicaciones grabadas de un maestro bíblico llamado Harold Ockenga. Ese tiempo inesperado que parecía una interrupción sin sentido, despertó en él una pasión por la palabra de Dios. Y más adelante, John Piper diría que fue ese periodo de enfermedad lo que Dios usó para cambiar completamente su dirección. John Piper dijo, Dios me metió en cama para llamarme al ministerio. Hoy, millones y millones de personas han sido influenciados por su predicación, por sus libros y por su visión de la supremacía de Dios en todas las cosas. En la historia de hoy, en el capítulo 2 de Ruth, al igual que John Piper, veremos que Ruth toma una decisión que la lleva a experimentar circunstancias fuera de sus planes. Planes que ya Dios tenía preparados. Y hoy veremos que las circunstancias que Ruth experimentó no fueron casualidad. ¿Por qué? Porque nada en Dios es casualidad. Todo es providencia. Amén. Nada en Dios es casualidad. Todo es providencia. Ayúdame a orar. Gracias te damos, Señor, por la gracia que tú nos has dado, Señor, y que hoy podemos levantar tu nombre en alto, Señor. Agradecerte, Señor, por la gracia que tú nos has dado, Señor, porque sin ella no seríamos nada y no estuviéramos aquí en el día de hoy. Iría más allá y decir que no estaríamos ni vivos. Gracias te damos, Señor. Bendice este momento donde vamos a estudiar tu palabra, Señor, y que ella sea refrigerio y ánimo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Ruth, capítulo 2. Pero en Ruth, capítulo 1, termina con 2 personajes principales, Noemí y Ruth. 2 viudas sin hijos y en una situación de hambre y necesidad. En el versículo 1 de Ruth 2 dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. El autor ahora nos presenta el nombre de otro personaje, un personaje que todavía no ha entrado en la historia y su nombre es Boaz, como nos lo dice el versículo 1. El autor
nos quiere dejar saber dos detalles importantes de este personaje. En primer lugar, Boaz es pariente del marido de Noemí y dice que era de la familia de Elimelech. Y este detalle, como vamos a ver más adelante, resultará ser muy importante. Y si estás atento, no sé si pudiste leer entre líneas en ese versículo 1, podrás ver la introducción de la esperanza en la historia. El segundo detalle es que se nos dice que era un hombre de mucha riqueza. Y si tú tienes mucha riqueza en este tiempo, tú no eres cualquier hombre. Tú eres un hombre de muchas riquezas y eso significa que eres un hombre importante. Eres un hombre que tiene poder y de un estatus social alto. Pero ahora en el versículo 2, Ruth entra en escena nuevamente y se convierte en uno de los personajes principales. El versículo 2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, y se lo dice posiblemente en un momento de mucha hambre. Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. Sabemos que Ruth y Noemí necesitaban comida. También sabemos, como nos dice el versículo 22 del capítulo 1, que ellas llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Antes de continuar, ¿saben lo que es cebada? ¿Sí? Yo no sabía lo que era la cebada. La cebada es un grano o un cereal que tiene muchas propiedades nutritivas y es bien versátil. Es lo que se llama en inglés barley. El barley. Lo interesante de la cebada o el barley es que puede crecer en temperaturas altas y en terrenos áridos. Por eso es que se crecía en estos tiempos. Y también se usaba, o se usa hoy día como un sustituto al arroz. Y se puede usar de muchas maneras. Tú puedes, se hacen harina y se hacen panes, se hacen postres, se usa en sopa, se usa de muchas maneras. Es bien versátil. Pero como habían llegado al comienzo de la cosecha de la cebada, las probabilidades de encontrar provisiones en los campos eran ¿qué? Eran altas, eran muchas, ¿verdad que sí? Debemos recordar que Ruth no tenía medios para trabajar. Y ella era una mujer que extranjera. En una cultura extraña para ella. ¿Qué tú dijiste? Bella. ¿Sí? Amén. ¿Quién lo dijo? Oh, ok. También. Ella era extranjera en una cultura extraña, en la cultura israelita. Y eso significa que ella tiene que encontrar un campo donde alguien le permita entrar y recoger al menos un poco de grano para que ella y Noemí pudieran comer y sobrevivir. Y es interesante ver que Ruth se aprovechó de una ley establecida por Dios para cuidar y suplirle a los pobres. Una ley que reflejaba la compasión de Dios o del Señor por los pobres. Era una ley que le ordenaba a los dueños de tierras y agricultores a que dejaran intencionalmente grano en los campos para que los pobres los recogieran. Miren cómo lo dice en Levíticos 19. Levíticos 19 en el versículo 1 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, es Dios hablando con Moisés, versículo 9, cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor.
su Dios. Ruth, probablemente conociendo esta ley y con el favor de su suegra Noemí, sale a los campos a recoger espigas, las sobrantes de espigas. Ella sale, no sabemos si tenía un mapa o tenía un GPS. Ella va en busca de alguien que le permita conseguir un poco de comida, como ya hemos dicho, porque ella y Noemí estaban pasando hambre. Solo un poco de grano para poder sobrevivir. Y hasta ahora todo parece estar bien. Todo parece estar a su favor. Pero iglesia, no es así. No es así. Las cosas se ponen difíciles. Debemos recordar que Ruth vive en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor el domingo pasado del tiempo de los jueces? El pastor nos habló un poco de esto. El tiempo de los jueces fue un tiempo donde el pueblo estaba alejado de Dios y hacían lo que le parecía. Eso significa que Ruth se podía encontrar con un dueño de un campo que no siguiera o no le importara la ley de Dios. Pero eso no es todo. Ruth también tenía que preocuparse si iba a ser bienvenida, ya que ella era ¿qué? Una extranjera. Ruth probablemente sale sabiendo que dependía del favor del dueño del campo para que le diera permiso para espigar un poco de grano para ella y Noemí. Y de algo podemos estar bien seguros. Ella no se imagina el favor que estaba a punto de recibir mientras se dirigía a los campos de Belén. Versículo 3. Partió, pues, y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz. ¿Casualidad? Fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ruth encontró un campo y comenzó a recoger las espigas que dejaban atrás los trabajadores, de acuerdo a la ley, ¿verdad que sí? Y sin saberlo, da la casualidad que Ruth fue a trabajar al campo de un familiar de Elimelech, el difunto esposo ¿de quién? De Noemí. Ella fue al campo de Booz, el mismo que el autor nos presentó en el versículo 1. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Sería verdaderamente una casualidad? Iglesia, este versículo 3 nos deja ver una verdad bien importante. El narrador nos invita a identificar la mano oculta de Dios. La mano oculta de Dios detrás de la decisión de Ruth de espigar en ese campo en particular. El versículo 3 nos deja ver la mano de Dios obrando en esta situación en particular. La misma mano que trajo hambre y escasez y más tarde proporciona alimento. Es la mano que llevó a Noemí y a Ruth a Belén precisamente al comienzo de la cosecha. Y ahora ha guiado a Ruth a esa parte del campo que le pertenece específicamente a Booz. ¿Casualidad? Vemos la mano oculta de Dios. Lo que nos deja ver el versículo 3 es que para Dios nada ocurre por casualidad o por accidente. Nuestro Dios es un Dios soberano. Un Dios soberano que siempre está orquestando los acontecimientos de su pueblo
para cumplir sus propósitos. Pero Ruth no tiene idea de lo que está ocurriendo. Ruth no está consciente que detrás de su decisión de espigar en ese campo está la mano oculta de Dios obrando. Ahora en el versículo 4 vemos más evidencia de esto. Versículo 4. En ese momento, casualidad, en ese momento vino voz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Le respondieron ellos. Da la casualidad, déjame ponerlo entre comillas, da la casualidad que el mismo día que Ruth va al campo de Boaz a espigar, ese mismo día Boaz llega de Belén, posiblemente a inspeccionar su cosecha. ¿Casualidad? Iglesia, no es casualidad, sino la mano oculta de Dios. Y como dijeron muchos de ustedes, lo que vemos en los versículos 3 y 4 no es casualidad, sino la divina providencia de Dios. Amén. ¿Sabemos lo que es providencia? ¿Sabemos lo que es la providencia de Dios? Amén. ¿Alguien se atreve a venir y explicarlo? No son bromas. Les voy a dar un significado breve, porque de esto se puede hablar muchísimo. La providencia de Dios significa que Dios gobierna, que Dios dirige y Dios sostiene todas las cosas. Y todo para nuestro bien y su gloria. Y para cumplir su plan soberano. Dios tiene un plan y un propósito para el mundo y tenemos que tener por sentado que ese plan se va a cumplir. Si quieren más evidencia sobre la providencia, pueden leer a Efesios 1:11, pueden leer a Hebreos 1:3, pueden leer Romanos 11:36 para nombrar algunos. ¿Tú has hablado de la providencia? ¿Vas a hablar un tema específico? No. Ok. Hermano, únanse a la clase de Omar. Amén. Volviendo a Ruth. Miren lo que dice Proverbios 1:6. Proverbios 16, versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. El versículo 33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Así que Ruth como Boaz desconocen que la mano oculta de Dios mismo está obrando en sus vidas. Pero vemos, tú y yo podemos ver que es Dios cumpliendo su gran propósito, su gran propósito redentor para ellos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? O cuando usted está viendo una película o está leyendo un libro, pero especialmente una película que usted sabe ya lo que va a pasar, pero el actor principal no tiene idea de lo que está pasando. ¿Verdad que sí? Eso es lo que estamos viendo ahora. Así que tanto como Ruth como Boaz desconocen que la mano oculta de Dios mismo está obrando en sus vidas. Ahora, ¿notaron el saludo de Boaz a los trabajadores? Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Podemos ver que Boaz era un hombre de Dios. Y mientras Boaz estaba hablando con los trabajadores, en medio de todos ellos, él ve a alguien que no conoce. Ve a una mujer desconocida. Entonces en el versículo 5, entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Posiblemente porque era hermosa.
Para darte crédito. ¿De quién es esta joven? Noten que vos hace una pregunta interesante. ¿De quién es esta joven? No pregunta quién es esta joven, sino de quién es esta joven. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Y dale con la hermosa. Posiblemente. Amén. Él quería saber a qué familia pertenecía. Eso era bien común. Como vemos en el versículo 1, Boaz pertenecía a la familia de Elimelech. Siempre en el Antiguo Testamento se usa mucho eso. Cuando hablan de una persona siempre se dice el nombre y la familia de donde viene. ¿Okay? Él quería saber a qué familia pertenece Ruth. Versículos 6 y 7. Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven extranjera moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Vemos que no solamente era hermosa, era buena trabajadora. Era como Irma. El criado le deja saber a Boaz que Ruth era moabita, dejándole saber que es una mujer extranjera, una joven extranjera. Pero Boaz, sabiendo que Ruth es una extranjera, hace algo que nadie se esperaba. Se allega a ella, comienza a hablar con ella. Versículos 8 y 9. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Vemos que Boaz enfáticamente le dice a Ruth: no te vayas a otro campo, quédate en mi campo. Boaz le dice a Ruth que en su campo tendrá lo que necesita y tendrá protección. Eso es importante porque en la época en que vivió Ruth, las mujeres estaban expuestas, especialmente las solteras y las extranjeras, a sufrir abuso, maltrato y como mínimo insultos, especialmente en los campos. Él le dice: aquí estarás protegida y cuando tengas sed, bebe a beber agua. Cuando te dé la gana, ve a beber agua. Y Ruth se siente asombrada por la generosidad de Boaz. Y miren lo que dice en el versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Fíjate, no es solo hermosa, no es solo buena trabajadora, sino que es humilde y es respetuosa. Ruth llega a ese campo no esperando ningún trato especial. Ella lo que quería era un poco de comida. Ella sabe muy bien que es una extranjera en un lugar extraño y no solo eso, era una mujer soltera. Y a la verdad, hermanos, a la verdad que hay que tener mucho valor para aventurarse como extranjero en un lugar desconocido. Ella está en shock al ver que Boaz les tiende un trato especial.
Y ella le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? En otras palabras, yo no me merezco tanta generosidad. Si recuerdan, en el versículo 2, ella le dice a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Ese alguien se encuentra frente a ella, vos. Y no sé si han tenido la oportunidad de leer esta historia completa, pero la pregunta de Ruth en este versículo 10 es el comienzo de un hermoso diálogo entre Boaz y Ruth. Las palabras de Boaz y Ruth, o de las palabras de Boaz a Ruth, y la respuesta de Ruth a Boaz, son un lenguaje maravilloso y poético que nos ofrecen una imagen de bendición, misericordia y amor. Escuchen la respuesta de Boaz a la pregunta de Ruth. Cuando Ruth pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? La respuesta de Boaz en el versículo 11 y 12. Boaz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Quién se lo habrá dicho? ¿Cómo se habrá enterado? ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz describe el regreso de Ruth con Noemí como el acto de refugiarse bajo las alas de Dios. Y luego Ruth expresa su gratitud a Boaz por su inesperada amabilidad en el versículo 13. Versículo 13, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Mire, lo más probable es que estas sean las primeras palabras amables que Ruth ha escuchado en mucho tiempo. A lo mejor es la primera vez que se siente bienvenida, especialmente en un lugar extraño. Pero Boaz no ha terminado de ser bondadoso con ella. Versículos 14 y 16. A la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Boaz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Boaz se asegura de que ella, Ruth y Noemí tengan comida por mucho tiempo. Habla de pan y vinagre. ¿Ustedes han probado pan y vinagre alguna vez? ¿Cómo es que se llama la pizzería de East Orlando donde vamos? Paisanos. En el este de Orlando hay una pizzería que se llama Paisanos. Y de principiante o de aperitivo, ellos te traen un pan calientito, acabado de sacar del horno, flotando en un Italian dressing con mucho vinagre. Eso es lo más rico que hay. Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando estaba leyendo eso.
¿Y por qué vos sigue siendo tan generoso con Ruth? Sabemos que es por todo lo que hizo Ruth por su suegra Noemí, que es parte de la familia de vos. Pero también debemos recordar que hasta este momento Ruth no sabe que vos es pariente de Noemí. Por eso es que para Ruth la bondad de vos es sorprendente. Y sabemos que vos es simplemente un hombre piadoso, enviado y usado por Dios para favorecer y bendecir a esta mujer. Versículos 17 y 18. Y Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado. Y fue como 22 litros de cebada. ¿Usted sabe cuánto es 22 litros de cebada? Aproximadamente 50 libras. 50 libras. Norma y yo estábamos hablando, más o menos 3 papas, size mediano, pesan más o menos 1 libra. ¿Cuántas papas son si son 50 libras? 150 libras. Perdón, 150 papas. Imagínense un saco con 150 papas. Dos papas. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Ruth por fin regresa a la ciudad con Noemí y se nos dice que Ruth trae con ella del campo de la ciudad aproximadamente, como dije, 50 libras de grano. Esto nos deja ver que no solamente era hermosa, ella era fuerte. Debemos tener en mente que 50 libras de grano no era una cantidad normal para un solo día de espigar. Ruth recibió mucho más de lo que una persona podía espigar en los campos. Y eso fue posible gracias a la generosidad de vos. Fue posible gracias al arduo trabajo de Ruth, que trabajó todo el día. Y en última instancia sabemos que fue posible gracias a la mano oculta de Dios. Amén, gloria a Dios. La bondad de Dios. Así que Ruth, cargando con 50 libras de grano, se va caminando de vuelta a casa. Y escuchen lo que pasa. Su suegra ve lo que había recogido. En el versículo 18. Ahora, imagínense la escena. Imagínense la cara de Noemí cuando ella llega con eso de grano. Yo me imagino a Noemí sentada allí todo el día esperando que a Ruth no le hubiera pasado nada malo. Que por favor traiga un poco de grano para comer. Que tal vez regresara con un poco de comida para esa noche. Pero ella regresa con 50 libras de grano. Ruth también, y aquí es donde se pone bueno, Ruth también sacó lo que le habría sobrado de paisanos. Ella se mete la mano en el bolsillo y saca lo que le había sobrado de comida allí ese día. Imagínense la alegría de estas dos mujeres. Podemos ver la mano oculta de Dios en todo este asunto. Es inevitable. Es inevitable. Si Noemí está alegre ahora, esperen que Ruth le diga dónde trabajó. Versículo 19. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Noemí reconoce que la cantidad que Ruth había traído no es normal para un día de trabajo.
Ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, no, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Ahora, Ruth sabe dónde ha estado trabajando, en los campos de Boaz, pero Ruth todavía no conoce la importancia de Boaz. Noemí sabe quién es Boaz, pero no sabe en qué campo ha estado trabajando Ruth. Ahora bien, nosotros los lectores ya sabemos todo esto, ¿verdad? Porque leímos el versículo 19, lo sabemos hasta del principio de la historia, pero fíjate cómo el narrador crea suspenso al ocultar su nombre hasta el final del versículo 19. Y cuando Noemí se entera de que Ruth había espigado en el campo de Boaz, en ese momento, iglesia, su corazón duro y amargado comienza a ablandarse. Comienza a ablandarse por primera vez mientras ella comienza a percibir que la bondad de Dios está detrás de todo ese asunto. Aleluya. Podemos ver la mano oculta de Dios en todo este asunto. Miren cómo dice el versículo 20 y 21. Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. ¿Podemos ver la mano de Dios obrando en este asunto? Noemí bendice a Boaz, pero reconoce que detrás de la generosidad de Boaz se encuentra la bondad y fidelidad del Señor mismo. Ahora, noten el contraste de Noemí de ahora, del capítulo 2, a Noemí del capítulo 1. Ruth 1, 20 y 21. Cuando Noemí y Ruth van de camino a Belén, ella les dijo a sus nueras, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado, ¿de qué? De amargura. Llena me fui, pero vacía ha llegado, me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí ha estado interpretando sus circunstancias y sus sufrimientos como una expresión de la oposición de Dios hacia ella. Y más equivocada no podía estar. Está equivocada y el libro de Ruth lo deja claro. Ella está comenzando a darse cuenta de su error, de no pensar de que la mano de Dios, la providencia de Dios estaba obrando en su vida en ese momento. Ella se da cuenta de que la mano de Dios no está en contra de ella, sino que empieza a percibir la bondad del pacto de Dios que nunca abandona a su pueblo. Y por cierto, iglesia, este libro tiene como objetivo animarnos a ti y a mí en nuestros días oscuros. En nuestros días de amargura. En esos tiempos cuando más somos vulnerables a malinterpretar la providencia de Dios. Noemí también le dijo a Ruth en el versículo 20, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Noemí y Ruth están descubriendo lo que el narrador nos informa en el versículo 1. Que Boaz no es solo un pariente, sino aquel que las puede salvar, aquel que las puede redimir. Boaz, a ser el pariente cercano, es aquel que tiene el potencial de redimirlas de todo sufrimiento y necesidad, como descubriremos más tarde en el capítulo 3.
Noemí se da cuenta de las implicaciones de lo que sucedió ese día. ¿Y qué sucedió? Noemí comienza a tener esperanza. Su corazón se llena de esperanza. No sé si pudieron notar que Noemí es una suegra inteligente y astuta. Porque inmediatamente empieza a pensar en vos como un posible esposo para Ruth. Versículos 22 y 23. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Ya Noemí estaba pensando en boda. ¿Y qué hace Ruth? Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Ruth fue obediente. Y ella vivía con su suegra. Y como todo episodio de una buena serie de Netflix, el capítulo concluye en suspenso y nos quedamos preguntándonos qué pasará a continuación. Y el problema es que no podemos darle al play next episode. Tenemos que esperar al próximo domingo. Ruth, yo aprendí muchas cosas de Ruth. Ruth fue una mujer fiel, hermosa, valiente, trabajadora, humilde, fuerte, respetuosa y obediente. Iglesia, ¿pudieron ver la mano de Dios en todo este asunto? ¿Pudieron ver la mano de Ruth en el capítulo 2? Eso es lo que el narrador quiere que nosotros veamos. La mano oculta de Dios actuando en la vida de Ruth. La mano oculta de Dios, porque en este capítulo no leemos de ningún milagro sobrenatural, ¿verdad que no? Ahí no hubieron milagros. La mano oculta de Dios porque Dios no habló en el capítulo 2, ¿verdad que no? Él no ha hablado hasta este momento. Ahora sí, la acción directa de Dios solo se menciona 2 veces en el libro. Si vemos en el capítulo 1, versículo 6, Dios habla relacionado con el hambre. Y en el capítulo 4, versículo 13, la cual veremos pronto. Ruth es una historia donde suceden todo tipo de cosas. Y la única explicación de todo lo que está pasando es la providencia de Dios actuando de forma silenciosa, pero poderosa. Les recuerdo lo que dijo nuestro pastor el domingo pasado. El personaje principal del libro de Ruth no es Ruth, ni Noemí, ni vos. Es Dios mismo. Dios es el personaje principal del libro de Ruth. Y aunque no vemos que Dios habla, no vemos a Dios haciendo milagros sobrenaturales, el libro de Ruth trata sobre la mano oculta de Dios. Amén. El libro de Ruth trata sobre la mano oculta de la bondadosa providencia de Dios que obra en la vida de Ruth y obra en todas nuestras vidas. Y si tú eres creyente, si tú eres cristiano, esa misma mano bondadosa también está obrando en tu vida hoy. ¿Lo crees así? El autor de Ruth nos anima a todos a mirar atrás. Miremos atrás a nuestras vidas. Repasemos los eventos de nuestras vidas para que podamos descubrir la mano oculta de Dios en nuestras vidas. Mirar atrás y repasar los eventos de nuestras vidas para que veamos la misteriosa manifestación de la bondad desbordante de Dios en ellas. Y cuando hablo de repasar los eventos de nuestras vidas, debemos incluir los eventos malos y los eventos buenos.
incluyendo los de nuestra obediencia y nuestra desobediencia. Porque Dios usa nuestra obediencia y nuestra desobediencia para cumplir sus propósitos. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, en tu vida suceden cosas todo el tiempo. Cosas buenas, cosas malas, situaciones en las que nos causan gozo, situaciones en las que nos causan dolor y tristeza, situaciones de enfermedad, situaciones de muerte, situaciones en las que experimentamos las consecuencias de nuestra obediencia y de nuestra desobediencia, nuestro pecado. Pero si tú no crees, si tú no entiendes o se te olvida de que la mano oculta de Dios está detrás de toda situación en tu vida, nunca vas a darte cuenta o nunca vas a experimentar la misteriosa manifestación de la bondad y misericordia de Dios en tu vida. Te pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿percibes quién está orquestando silenciosamente todos los momentos que simplemente suceden en tu vida? Yo no tengo duda de que la mano oculta de Dios está obrando en tu vida. De lo que no estoy seguro es si tú de verdad percibes que la mano de Dios está obrando en tu vida. Mire, a lo mejor no has escuchado ni escucharás la voz de Dios audible. Nunca has escuchado o vas a escuchar a Dios hablándote audiblemente. A lo mejor no has experimentado ni experimentarás un milagro sobrenatural en tu vida. Cosas pasan en nuestras vidas, cosas que simplemente suceden. Pero Dios nos ha dejado ver que su mano, su providencia suele ser sutil. Y a menudo es silenciosa y sin fuegos artificiales. Sin bombas y platillos, como decimos. Y aquellos que ignoran su providencia y su mano oculta tienden a vivir sus vidas como creyentes pensando que su vida no tiene ningún propósito. O que nada importante está pasando en su vida. Y si tú eres uno de esos, te digo que estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Así que les pregunto nuevamente, ¿hasta qué punto estás consciente de la bondadosa providencia de Dios en tu vida? ¿Qué tan perceptivo eres de la mano oculta de Dios en tu vida? Porque si tú estudias tu vida basándote en el libro de Ruth, te darás cuenta de que la bondad de Dios estuvo y está detrás de todo evento en tu vida. La bondad de Dios está obrando en tu vida. Y si percibes la mano oculta de Dios y si percibes la mano oculta de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser un corazón lleno de gratitud y adoración. Iglesia, en cada una de nuestras vidas hay muchas cosas que simplemente suceden. Recordemos que para Dios no hay casualidades, pero suceden. Pero detrás de lo que simplemente sucede en nuestras vidas está la providencia y la bondad de Dios. Iglesia, y es una bondad que no merecemos. Amén. Muchas personas aquí conocen o conocieron mi situación de trabajo. Yo trabajo para una compañía que ayuda a personas con adicción y problemas mentales. Yo trabajaba en la oficina de outpatient y todo estaba bien. Teníamos un doctor, teníamos varios terapistas, teníamos muchos pacientes que venían todos los días. Había mucho trabajo. Hasta que un día
sacan a la directora de la oficina, como al mes y medio sacan a la doctora, se quedan los terapistas solos. Allí habían días que yo no veía a nadie, porque la mayoría de las terapias se hacían por virtual y yo no veía a nadie. Pero a mí me dio depresión, me dio ansiedad. ¿Y qué yo hago? Comienzo a buscar trabajo. Yo dije, yo me tengo que ir de aquí. Y se escuchaban rumores de que iban a cerrar la oficina, que de hecho todavía está allí. Eso fue hace casi 2 años atrás. Comienzo a buscar trabajo. Sin mentirle, yo apliqué como a 100 posiciones diferentes. El tiempo que yo tenía allí sin hacer nada, yo creo que yo la mayoría del día estaba aplicando a compañías. Pero nada sucedía. Nada sucedía. De momento, nuestra hermana, a mí se me olvidó el nombre de ella, Luceris. Nuestra hermana Luceris y Carlos comienzan a trabajar en una compañía y ellos me ofrecen trabajo. Y por alguna razón yo dije que no. Qué casualidad, ¿verdad? Yo dije que no. Tiempo después, nuestra hermana Ruthie me dice, están buscando. Y yo aplico. Le mando el resumen. Se programó una entrevista. Me preparo para la entrevista. Yo estaba bien entusiasmado. La entrevista va a ser virtual. Yo me meto en una oficina allí en el trabajo y preparo todo y tengo mis notas. Nadie se apareció. Se programó otra entrevista, ¿verdad que sí? No se dio la entrevista. Sigo buscando trabajo y nada. Sigo con ansiedad, en depresión, pidiendo oración los miércoles, hablando con mis hermanos aquí para que oraran por mí. Hasta que 4 semanas atrás me llama la directora del hospital, de uno de los hospitales que nosotros tenemos, y me dice, tengo una posición para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús que eres bueno. El hermano Omar también lo puedo, que muchas gracias también. Me mandaba posiciones para que yo aplicara y nada. Me llama la directora, me ofrece trabajo. Mucho más paga, mejor horario. Perdone, hermano. Me fascina el trabajo. Solo la bondad de Dios. ¿Ah? Fíjate que en ese momento yo no veía la mano de Dios obrando en mi vida. Hoy sí me doy cuenta que fue la mano oculta de Dios. Detrás de todo mi situación fue la providencia y la bondad de Dios. Bondad que no merecía. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase. Ay, pero fuiste a la entrevista. Miren, hermano,
ella me llama, me dice, tengo una posición que yo quiero que tú la cojas, pero quiero que vengas a entrevistarte. Y yo me voy a entrevistar, que en realidad no fue una entrevista, fue para ofrecerme la posición. Lo que me llamó mucho la atención fue que las 3 personas que me están entrevistando, todas me recomendaron a mí. Gracias al Señor. Iglesia, en el versículo 12, Boaz describe a Ruth como alguien que se refugia bajo las alas del Señor. Versículo 12 dice que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, le dice Boaz a Ruth. Los salmos utilizan esta imagen repetidamente para describir cómo Dios cuida y protege a su pueblo. El Salmo 91:4, Daniel, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte de su fidelidad. Así como las alas de una madre protegen a sus crías indefensas, así protege el Señor a quienes se refugian bajo sus alas. Esta imagen de la compasión y el cuidado de Dios fue usada por Jesús mismo cuando contempló a Jerusalén y se lamentó sobre ella. En Mateo 23:37 Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollinos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús anhelaba reunir a los perdidos de Jerusalén como una gallina reúne a sus polluelos. Y no solo anhelaba su salvación, sino que se dirigía a un monte llamado Calvario, donde moriría en la cruz para que todos los que acudieran a Él y confiaran en Él pudieran encontrar refugio bajo sus alas. Iglesia, refugiémonos bajo las alas de Dios a través de la persona y obra de Cristo. Y maravillémonos ante la bondad inmerecida de Dios. Bajo sus alas, iglesia, encontramos el descanso eterno porque Jesucristo ha tomado todos nuestros pecados sobre sí mismo. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por ser tan bondadoso con nosotros, al inspirarnos y preservar este libro pensando en nosotros hoy, en este momento. Te ruego que podamos continuar el resto del día, el resto de la semana y el resto de nuestras vidas siendo más conscientes de que cuando algo sucede es tu mano oculta. Es tu mano oculta, es tu providencia, tu bondadosa providencia. Y Señor, te doy gracias, sobre todo porque ya en Ruth vemos este indicio, vemos esta esperanza, vemos el Evangelio y hoy podemos refugiarnos bajo las alas, bajo tus alas, porque has enviado a Jesucristo, nuestro Redentor, a tu Hijo para morir en nuestro lugar y por nuestros pecados. Y por esto, Señor, estamos profunda y sinceramente agradecidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.